Un regreso inesperado que dejó a todos en shock. La desaparición de un ser querido es uno de los dolores más difíciles de afrontar. Pero, ¿qué sucede cuando ese ser querido, declarado muerto hace una década, toca la puerta de tu casa? Esta es la increíble historia de Alejandro, un hombre que, tras 10 años de ausencia, regresó a casa con un relato que dejó a su familia y a todo su pueblo completamente desconcertados. ¿Cómo sobrevivió durante tanto tiempo sin contacto? ¿Qué ocurrió en esos años perdidos? ¿Y cómo fue posible que estuviera vivo después de haber sido identificado como fallecido? Prepárate para una historia llena de misterio, emoción y sorpresas que desafía toda lógica. Acompáñanos en este fascinante relato real que nos lleva al límite de lo comprensible y nos invita a reflexionar sobre el poder de la familia, la fe y la resiliencia humana. Una desaparición que marcó un antes y un después. La historia de Alejandro comenzó hace 10 años, cuando salió de su hogar en un pequeño pueblo rural en busca de trabajo. Su familia recuerda con claridad el día en que se despidió, prometiendo regresar pronto con mejores oportunidades para todos. Sin embargo, pasaron semanas y luego meses sin noticias de él. Lo que inicialmente parecía una simple demora pronto se convirtió en una desaparición. La familia denunció su ausencia, pero las autoridades locales no pudieron encontrar ninguna pista sobre su paradero. El tiempo pasó, y la esperanza de encontrarlo con vida comenzó a desvanecerse. Hasta que, un año después, un cuerpo que coincidía con la descripción de Alejandro fue encontrado en un río cercano. Su familia, devastada, realizó un funeral en su honor y trató de seguir adelante con sus vidas, cargando con la tristeza de haber perdido a un esposo, un padre y un hermano. El misterioso regreso, una década después, 10 años después de su supuesta muerte, un día común se convirtió en algo extraordinario. Mientras la esposa de Alejandro preparaba el desayuno, escuchó que alguien llamaba a la puerta. Al abrir, se encontró cara a cara con un hombre desaliñado y delgado que apenas podía reconocerse. «Soy yo, Alejandro», dijo con voz entrecortada. La mujer quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Los hijos de Alejandro, ahora adolescentes, se acercaron a la puerta y, tras unos segundos de duda, reconocieron a su padre. Las lágrimas y los gritos de asombro llenaron el lugar mientras toda la familia intentaba entender lo que estaba ocurriendo. La noticia se propagó rápidamente por el pueblo. Nadie podía creerlo. Alejandro, quien había sido enterrado una década atrás, estaba de pie frente a ellos, vivo y hablando. Pero lo más impactante estaba por venir, la historia de dónde había estado durante todos esos años. Una historia de supervivencia. Lo que ocurrió en esos 10 años según Alejandro, lo que parecía ser una simple búsqueda de trabajo se convirtió en una pesadilla. En el camino hacia otra ciudad, fue secuestrado por un grupo criminal que lo obligó a trabajar en condiciones extremas y bajo amenazas constantes. Durante años, fue trasladado de un lugar a otro, sin ninguna oportunidad de contactar a su familia. Los secuestradores lo mantenían aislado y bajo vigilancia constante, junto con otras personas en situaciones similares. Alejandro relató que hubo días en los que perdió toda esperanza, pero se aferró al pensamiento de su esposa e hijos para sobrevivir. Finalmente, después de una década de cautiverio, logró escapar durante un descuido de sus captores. Caminó durante días hasta llegar a su pueblo, con la única certeza de que tenía que encontrar a su familia, aunque no sabía si todavía lo recordarían después de tanto tiempo. La reacción de la familia, amor y dudas. El regreso de Alejandro fue un momento de alegría, pero también despertó preguntas difíciles. Su familia, aunque emocionada de tenerlo de vuelta, no podía evitar preguntarse por qué había tardado tanto en regresar y cómo era posible que hubieran enterrado a otro hombre creyendo que era él. Los hijos de Alejandro, que apenas lo recordaban, tuvieron que adaptarse a la presencia de un padre que, para ellos, era prácticamente un desconocido. Su esposa, por otro lado, enfrentó sentimientos encontrados, la felicidad de verlo vivo, pero también el dolor de los años perdidos y las dificultades que había enfrentado sola. Aunque el amor por Alejandro era innegable, la familia sabía que reconstruir su vida juntos no sería fácil. Sin embargo, estaban dispuestos a intentarlo, agradecidos por la segunda oportunidad que la vida les había dado. La pregunta que queda en el aire: ¿quién era el hombre que enterraron?
Uno de los mayores misterios de esta historia es la identidad del hombre que fue enterrado en lugar de Alejandro. Según los informes policiales, el cuerpo encontrado en el río tenía documentos de identificación que coincidían con los de él. La familia, devastada por la pérdida, nunca cuestionó el informe en aquel momento. Pero ahora, con Alejandro vivo, surgieron nuevas interrogantes. ¿Fue un error de las autoridades? ¿O había algo más detrás de esta confusión? Este aspecto del caso sigue siendo un enigma, ya que las autoridades locales no pudieron localizar registros adicionales que explicaran cómo ocurrió este intercambio de identidades. La resiliencia del amor y el misterio de lo inexplicable. La historia de Alejandro no solo es un caso que impacta por lo extraordinario de su regreso, sino que también es un recordatorio profundo de cómo la vida puede sorprendernos en formas inimaginables. Durante 10 largos años, su familia vivió entre la tristeza de su ausencia y la incertidumbre de lo que realmente había ocurrido. Sin embargo, el amor que nunca dejaron de sentir por él se mantuvo intacto, esperando pacientemente por una explicación que parecía imposible. El regreso de Alejandro desafió todas las expectativas. Su historia nos muestra que, incluso en las situaciones más adversas, el espíritu humano tiene una increíble capacidad para resistir, adaptarse y luchar por lo que verdaderamente importa. Durante esos años de cautiverio, Alejandro no solo sobrevivió, sino que encontró fuerzas en la idea de volver a ver a su familia algún día, un propósito que lo mantuvo vivo. Para su familia, la noticia de que él estaba vivo fue una mezcla de alegría, confusión y muchas emociones encontradas. Haberlo dado por muerto y luego recibirlo en casa requirió un proceso de adaptación emocional que no fue fácil. Sin embargo, lo más hermoso de esta historia es cómo, a pesar de las dificultades, el amor familiar se impuso por encima de cualquier duda o miedo. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre el valor de las segundas oportunidades. Alejandro regresó no solo para reencontrarse con sus seres queridos, sino para reconstruir una vida que le fue arrebatada durante tantos años. Su caso nos recuerda que no importa cuánto tiempo haya pasado o qué tan complicadas sean las circunstancias, siempre es posible comenzar de nuevo. Otro aspecto crucial de esta historia es el misterio que dejó su desaparición. ¿Quién era el hombre que fue enterrado en su lugar? ¿Cómo fue posible que las autoridades identificaran incorrectamente ese cuerpo? Estas preguntas nos recuerdan que, a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, hay cosas que todavía escapan a nuestra comprensión. El misterio no solo plantea dudas técnicas, sino que también resalta algo mucho más humano: la tendencia de las personas a aceptar lo que parece evidente, sin cuestionar más allá de lo necesario. En este caso, la familia aceptó el informe inicial porque necesitaba cerrar el ciclo de dolor, pero el tiempo les mostró que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Este regreso también tuvo un impacto significativo en la comunidad. Alejandro se convirtió en un símbolo de esperanza para sus vecinos, quienes lo vieron como un ejemplo de resistencia y superación. Su historia unió al pueblo, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la luz. Para quienes enfrentan situaciones difíciles, esta historia puede ser una fuente de inspiración. Nos recuerda que nunca debemos rendirnos, que siempre hay una razón para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar perdido. Alejandro nos enseña que la esperanza es un faro que puede guiarnos a través de cualquier tormenta. Además, la experiencia de esta familia subraya la importancia del amor incondicional. A pesar de los años y las circunstancias, nunca dejaron de recordar a Alejandro y de mantener viva su memoria. Este amor fue un pilar que sostuvo a la familia durante la ausencia y que ahora los ayuda a reconstruir su vida juntos. Para los hijos de Alejandro, este regreso marcó el inicio de una relación que, aunque tardía, está llena de oportunidades para crecer juntos. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para sanar heridas, para empezar de nuevo y para crear recuerdos que durarán toda la vida. El caso de Alejandro también nos invita a reflexionar sobre los errores humanos y sus consecuencias. Las autoridades que dieron por muerto a Alejandro cometieron un error que podría haber devastado por completo a su familia. Sin embargo, esta historia también nos enseña que, a pesar de los errores, la verdad puede prevalecer y ofrecer una segunda oportunidad. En un mundo lleno de incertidumbre, la historia de Alejandro se convierte en una metáfora de la vida misma.
nos recuerda que, aunque el camino sea difícil y a veces parezca que todo está perdido, siempre hay una posibilidad de que las cosas cambien de manera inesperada. Por otro lado, el misterio que rodea su desaparición y su regreso plantea preguntas que tal vez nunca tendrán respuesta. Pero tal vez no es necesario entender todo, a veces, lo más importante es aceptar los milagros de la vida tal como son. El regreso de Alejandro no solo impactó a su familia y comunidad, sino que también dejó una lección universal, la importancia de valorar el presente y de nunca dar por sentado a las personas que amamos. La vida puede cambiar en un instante, y cada momento cuenta. Finalmente, esta historia también nos invita a valorar lo que significa el hogar. Para Alejandro, regresar a su hogar fue mucho más que un acto físico, fue un renacimiento emocional, un reencuentro con sus raíces y un recordatorio de que, al final, el amor siempre encuentra el camino de vuelta. Si algo podemos aprender de esta historia es que la fe, el amor y la esperanza son fuerzas poderosas que pueden superar incluso las barreras más insuperables. Alejandro y su familia nos enseñan que la vida siempre puede darnos sorpresas, y que cada día es una oportunidad para ser mejores, para amar más y para vivir con propósito. ¿Qué opinas de este increíble caso? Déjanos tus comentarios y comparte este vídeo con quienes necesiten un recordatorio de que siempre hay esperanza. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para descubrir más historias reales que desafían la lógica y nos inspiran a creer en lo imposible. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.